Hay lugares, los países islámicos, donde la Biblia entra de contrabando, y que usted a esa persona le regale, no sé, unas 7 páginas del libro de 1 Corintios, de Romanos, las exponga, hermano, y con un gran hambre y emoción, lean lo poco que tienen. Y así era en el principio también con los primeros cristianos. Pues usted no cree, hermano, que cuando se reunían los cristianos en los tiempos de la persecución, cada uno era con sus rollos de la Biblia, porque en ese tiempo eran pergaminos, no existía este tipo de material, este otro formato, la imprenta no había llegado. Entonces los hermanos se reunían, hermano, y ellos no tenían cada uno un rollo. A ver, hablan ahora en Isaías capítulo 8, y cada uno sacaba su pergamino. Eso no existía, hermano. Allá un pergamino que lo traían, o cuando enviaban cartas, las cartas eran leídas, hermano. Eran leídas, y no había tal cuestión como que, bueno, aprovechando que tenemos la carta aquí, saquemos una copia fotostática y que cada uno se lleve una copia de la carta que nos está mandando el apóstol. No, sencillamente la carta era leída, se cerraba y se iba a leer a otra iglesia y se las iban pasando las cartas. Y entonces, ¿cómo la gente podía vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Porque ellos no tenían acceso a la palabra. Muchas cosas obviamente las olvidaron rápidamente, porque ¿quién se puede aprender, por ejemplo, si la segunda y el 1 Corintios se lee completamente? 1 hora y media leyendo el hombre, y para retener todo eso está difícil. Entonces ellos practicaban lo que se llama tradición, costumbre, doctrina. Es decir, que lo que se había leído, uno recordaba una cosa, otro recordaba otra. Acuérdate que en la carta se mencionó esto. Este olvidaba una cosa, pero el otro se acordaba. Mira, también en la carta se mencionó esto. Entonces se hacía eso ya una costumbre. Entonces así nos vamos a comportar, así vamos a hacer, porque así nos enseña la palabra de Dios. Entonces a través de la costumbre y la tradición era como se vivía el cristianismo en el tiempo primitivo. Pero no existía, hermano, no existía una Biblia así. Entonces era necesario también para Dios, hermano, moverse de una forma sobrenatural en cuanto a revelación, por ejemplo. Dios en su soberanía, ellos al no tener cómo consultar la palabra, por ejemplo, Dios hacía apariciones a través, incluso un ángel. Dios le revelaba cosas a través de visiones. Hoy no son tan comunes las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque ya no es tan necesario. En ese tiempo era tan necesario que la iglesia estaban haciendo, porque no tenía la palabra como consultar. Entonces las cartas se leían una vez, trataban de asimilar lo más que podían y se iba a leer a otra carta. La carta, por ejemplo, de Gálatas se envió a las provincias de Gálatas. Eran todas las iglesias que había en Galacia. Entonces se leía aquí, se leía allá, se leía acá. En el tiempo después, hermano, que la imprenta llegó, pero estamos hablando, hermano, en el siglo XV, es cuando se empiezan a producir las Biblias, hermano, por cantidades, hermano. Eso es prácticamente tiempo reciente, pero por muchos siglos, hermano, no se tuvo la palabra como nosotros la tenemos. O nosotros menospreciamos, hermano, la palabra de una forma bárbara. 2, 3 Biblias metidas en el carro, arrugándose, parecen concha de coco, doblándose ahí del tanto sol, pero sin leerse. Una Biblia en el buró, otra Biblia en la mesa del centro, otra Biblia acá. Pero no escudriñamos, ni nos interesa demasiado ver que Dios nos quiere comunicar con su palabra. Todo lo que la Biblia dice de Génesis y de Apocalipsis es la voz de Dios queriendo hablar a nosotros. Todo, completamente. Entonces no podemos nosotros demandarle que Dios se nos revele cosas que vemos, por ejemplo, en el Testamento. A ver, ¿por qué si este apóstol? ¿Por qué si Esteban? Y a Esteban lo estaban apedreando y se le abrieron los cielos. ¿Y por qué esto? Y tú mostraste la cosa extraordinaria. ¿Por qué ahora no? Bueno, entendamos que ellos no tenían la palabra revelada. Y era necesario que Dios de pronto recordara ciertas cosas, porque es la única manera que Dios podía guiarlo así. Pero llegó el momento en el canon de las Escrituras que las Escrituras se cerraron, y hoy, hermano, nosotros podemos consultar la Biblia de una forma más sencilla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Apreciemos el estudio de las Escrituras, escudriñarlas, hermano, porque si hoy gozamos de un tiempo, hermano, en este país donde no somos perseguidos por nuestra fe, eso no quiere decir que así será siempre. Así como va, hermano, avanzando la sociedad, que se va corrompiendo, donde los matrimonios homosexuales se van consolidando, y leyes
antibíblicas se van aprobando, llegará un momento en que los cristianos nos veremos arrinconados y se nos hará cada vez más difícil hablar la verdad. Llegará momentos en que usted quiera predicar la palabra y predique contra la inmoralidad que tiene el mundo, usted se le puede acusar porque no tiene derecho a decirle a otra persona cómo tiene que vivir y que tiene que juzgar, entonces usted puede parar en la cárcel. Y las cosas se pueden ir poniendo peor y peor y por vivir el estudio de las Escrituras. Hermano, este tiempo que ahora nosotros vivimos es un tiempo, hermano, como nunca en la historia. Hoy tenemos la Biblia, hermano, yo sé hasta por $1 se compra la Biblia en la tienda del dólar. Obviamente son en inglés, ¿no? Pero si se hubieran en México también fueran así también de a peso quizás. Pero aún con todo, hermano, esta facilidad, falta, hermano, ese carácter, ese deseo en muchos hijos de Dios de tener hambre por la palabra. Hambre, que tenga hambre. Hermano, el hambre es una señal de vida. Cuando una persona está enferma, no tiene apetito, pierde el apetito, no quiere comer porque está enferma. Pero en el momento que la persona se recupera, los primeros indicios de vida es que tiene hambre. Y tanto como es importante que tengamos hambre por la presencia de Dios, tenemos que tener hambre también por lo que Dios quiere, hambre por la voluntad de Dios, hambre por su palabra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a 1 Corintios capítulo 1. Dejamos ya atrás el libro de Romanos, que pues no estudiamos el libro completamente así, hermano, un estudio demasiado profundo, exegético, de ir versículo por versículo, pero estudiamos muchas cosas importantes, y los que no estuvieron la semana pasada, ellos se perdieron de un buen tema muy interesante, hermano, muy interesante. Hablar de Romanos capítulo 14, de los débiles de la fe, los fuertes de la fe, es un tema que es muy edificante para la iglesia. Es un tema muy edificante el saber dónde estamos en la fe, de pronto corregir de pronto ciertas maneras de pensar que tenemos en cuanto al Evangelio. ¿Quién puede comentar algo la semana pasada? ¿Quién alguien puede decir que quizás quiso comentar algo y no tuvo la oportunidad? O de pronto ya durante la semana estuvo meditando en eso y digo, no sé, me gustaría preguntar más sobre este tema. O qué experiencia pudo usted ver, sintió que fue edificado en la fe, o de alguna manera quizá se sintió como que chocó con la palabra, como que no esperaba que la palabra dijera eso, tuvo que lidiar con eso, lo llevó en oración al Señor. Porque, hermano, mire, las leyes, hermano, muchas leyes, tanto terrenales como leyes de Dios, no siempre van a parecer al oído y a nuestra carne muy agradables, pero nosotros en obediencia tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas veces vamos a ver cosas en la palabra de Dios que dicen, no sé, me incomoda eso, pero por el solo hecho, hermano, de saber que es la palabra de Dios y yo tengo un conflicto en mi corazón con algo, yo debo llevar esa oración al Señor. Yo debo orar y decir, Señor, me presento delante de ti por una sencilla razón. Estoy luchando en mi corazón con eso. Eso sí me golpeó, eso me dolió, además estoy molesto, pero Señor, una cosa, yo soy tu siervo, me reconozco que es tu palabra. Moldéame, trata conmigo, quebranta mi corazón, porque yo no puedo poner mi voluntad por encima de la tuya. Ahí tenemos a un siervo de Dios, ahí tenemos a una persona pobre de espíritu. Pero no podemos hacer lo opuesto. No podemos decir, bueno, hay cosas que la palabra me está confrontando, entonces prefiero dejarlas así. No podemos entrar en conflicto con la propia palabra de Dios, porque nunca vamos a agradar a Dios. Así que cuando la Biblia nos enseña una cosa, hermano, y tenemos un conflicto en cuanto a nuestra manera de ver, es mejor llevar una oración delante de Dios. Y hermano, siempre Dios va a tener la razón. Yo acá de frente me puedo equivocar. Yo al tratar de poner algo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios nunca se va a equivocar. Y siempre le he dicho algo que yo le vuelvo a repetir: usted no tome todo lo que yo digo como verdad. No cometa ese error. No tome todo lo que yo digo como verdad. Usted escudriña. Si usted no escudriña lo que yo enseño aquí y va a la palabra de Dios y coteja con otras traducciones y coteja con comentarios, si usted no dice, no, yo creo que está bien. Si lo dice hermano, está bien. Usted es un siervo irresponsable. Usted está pensando que
todo lo que yo digo acá, yo soy infalible, yo no puedo equivocar. Basta que el hermano lo diga, se echó horas estudiando y yo respeto al hermano. Lo que digo, así yo lo acepto. No, hermano, usted me está idolatrando a mí. Usted está idolatrando al maestro. Aquí el maestro se puede equivocar. Escudriña, hermano. Es tarea de cada uno de ustedes. Pero yo no sé, alguien la semana pasada, hermano allá, Angélica, no, así no estuvo. Hermano Raúl, hermana Dora, Beatriz, Carlos Patrick no estuvo. Yo no. No, hermano, usted no estuvo cerca la semana pasada. Antes de pasar a 1 Corintios. Un tema muy, para mí el tema siempre la verdad que lo escuché ese año en el 98, fue un tema muy edificante, el asunto de lo que es la comida y todo eso que contamina, que no contamina. Pero si nadie tiene un comentario, una duda, no pleito, Caín, comentario. No, yo quiero comentar eso de lo del miércoles pasado, que yo cuando empecé a venir a la iglesia era débil en la fe. Entonces hubo un par de ocasiones que yo invité al pastor a la casa. Pues yo en mi comedor, en la pared, tenía una virgen grande, grandota, que en las mañanas siempre decía, hey, cuídanos, y me iba así. El pastor iba a comer y nunca me dijo nada. Lo invitamos, nunca me dijo nada. Entonces ya estudiando bien el miércoles pasado, me doy cuenta de que no fui cuidadoso en eso. Porque si hubiera ido la primera vez y la hubiera visto, me hubieran dicho, o hubiera orado por mí, ya baja eso de ahí. Entonces yo creo que ahí hubiera sido, como yo apenas empezaba, débil. Te hubiera causado un desastre, te hubiera dañado. Y ya al paso del tiempo de seguir estudiando clases, yo estudiando lo que escuchaba, y ya me di cuenta de que tenía que bajarla de ahí. Por eso fui porque yo, Dios me reveló en la Biblia, estudiando la Biblia, celoso y que nadie debe saber nada de más. Fue que la agarré un día y se acabó. En cuanto a casos, por ejemplo, como ese, varios casos de debilidad se pueden mostrar. Por ejemplo, bien puede también llegar a un cristiano débil en la fe. Un cristiano débil en la fe manifiesta esto, ¿verdad? Llega a la casa de una persona. Vamos a decir que la persona puede ser que recién se haya convertido o no son convertidos todavía. Y hay ídolos, ¿verdad? Veo una estatua aquí, veo otra allá. Entonces, la persona débil en la fe está preocupada. ¿Dónde está? Porque dice, ahí está un ídolo, este ídolo. Y nos estamos contaminando de estar aquí porque esta es casa de ídolos. Entonces, tenemos que salirnos de aquí y limpiarnos de inmediato. Vayamos a la iglesia, manden por el aceite, vamos a despojarnos de todo lo malo que nosotros, porque detrás de cada imagen hay un demonio. Vea usted saber cuántos demonios se nos han metido. Limpiemos a nuestros hijos, oremos por nuestros hijos, porque le atribuyen mucho poder a la imagen, al ídolo. Pero la Biblia dice que un ídolo nada es. Y si usted está en Cristo, está abierto por Cristo, ese ídolo no te puede hacer absolutamente nada. Así como una bruja, un brujo, algunos brujos te quieren hacer un trabajito, olvídate, hermano, a ti no te funciona. Cuando Eliseo murió, hermano, los restos de Eliseo tuvieron una tumba por mucho tiempo después. Llevaban a un muerto cargando, y mientras esos llevaban el féretro, vieron a una nación que lo estaba invadiendo, que venía a combatirlos a ellos, a guerrear, y huyeron a esta gente y tiraron al muerto. Y el muerto fue y cayó en una tumba de Eliseo y llegó a tocar los huesos de Eliseo. Y por haber tocado los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie ese muerto. Ahora, a un hijo de Dios, hermano, santificado por Cristo Jesús, no lo toca. Satanás dice la Biblia, no lo toca. Un brujo no te puede hacer un trabajo. O sea, no tendría sentido, hermano, decir que le tengo miedo a la bruja porque le mandaron a hacer un trabajito y por eso es que ando muy es muy duro, no me lo aguanto. Es que seguro que anda haciendo un trabajito. Entonces, tú tienes al Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra en ti, su Espíritu Santo en ti, y una bruja viene y te deshace. Te mete cuantos espíritus puede, demonios te lo vuelve a sacar y vuelven a entrar. Entonces, si el Rey del Universo a ti no te protege, pues somos los hombres más dignos de misericordia y de lástima de toda la faz del universo, porque si Él no nos puede cuidar de los demonios, pues somos dignos de misericordia, hermano, y de lástima. Si Él no nos protege, ¿quién puede protegernos? Un ídolo colgado en una pared, hermano, no te contamines de nada. Es más, lo que vimos en la clase pasada,
Si una carne, una comida fue sacrificada a los ídolos y usted se la regala, cómasela, no lo contamina. En sí, ¿qué estudiamos? Dice el apóstol, y yo sí estoy seguro, dice, que nada es inmundo en sí mismo, nada es inmundo, cómetelo, no te va a hacer nada, no te va a pasar nada. Tú eres de Cristo, eres propiedad de Cristo, ofrecido a los ídolos, ni el ídolo, ni la comida, por el día no tiene la culpa. Tú comes, ora a Dios, da gracias a Dios y come. Entonces, una persona que llega a un lugar así como mi hermano, puede decir que se puede contaminar, eso es un débil en la fe. El débil en la fe no es aquel que tiene una fe chiquitita, no está hablando en ese sentido. El débil en la fe de Cristo Jesús es aquel que cree que todo lo daña, que todo lo contamina, de todo se cuida. Compra unos zapatos, hay que limpiarlo porque se va a contaminar. Vamos a hacer un culto aquí, vamos a unir las sillas y vamos a limpiar el recinto, las paredes y los aires, entonces porque hay una opresión y no nos va a dejar que el culto fluya y todo. Nos contaminamos en todo aspecto. Tengo una pregunta. Muchas personas tienen así ídolos a su casa, vírgenes, no santos, bueno. ¿Qué hay de eso de tener que es la Santa Cena? Muchos tienen, muchos cristianos, o sea, tienen en su... Saca esa campa llena de demonios, hermano. Digo yo... No. Nada, hermano, no tiene nada. Es una representación, una ilustración de algo que quizás usted le hace meditar en algo que el Señor hizo, pero usted no está idolatrando, usted no le atribuye poderes a esa pintura. Es más, si usted quiere tener una pintura de Jesús, como una ilustración del Señor, de lo que usted cree que puede haber sido Jesús, porque nadie le toma una foto de Jesús, no hay ningún problema. Usted no tiene ni imagen que esté idolatrando, usted no es un idólatra, no, qué bien. Yo recuerdo una iglesia bautista que entré hace muchos años, vi una de las fotos religiosas, puedo decir, que me ha impactado. De hecho son dos, una que aquí mismo usa la iglesia, donde Jesús está cargando a un hombre con un martillo, en la mano un marro. Esa es una de las ilustraciones más bonitas que hay. Pero aparte de esa hay una más bonita que fuera de esa ya no he vuelto a ver una. Es una ilustración donde está un pastor sentado, y él se quitó los lentes y lo tiene así, le está mirando la punta de un extremo al lente, está así, y tiene una mirada tan atenta, así porque tiene a Jesús sentado. Jesús está sentado con vestidura blanca y él está hablando, Jesús está hablando a él, y él está así, con la mano así, mordiendo la lente, con una mirada tan atenta, escuchando todo lo que Jesús le está diciendo. O sea, estando atento a la voz del Señor. Pero una pintura que daba ganas mirarla. Y yo me quedé mirando eso en el pasillo y nunca vi. O sea, te decía mucho mirar esa pintura. Ahora, el que la hizo no la hizo con un fin de idolatría, nada de eso. Ahora, si usted es un religioso y supersticioso, la quiere idolatrar, y dice, no sé, pero cuando yo veo esa foto, yo siento que yo me lleno espiritualmente, hay una unción, hay un poder en esa foto. No, ahorita ya se voló la barda. Si usted tiene una Santa Cena y hace lo mismo, ya se voló la barda. Entonces, hay cuestiones de idolatría, hay cosas que son de todo natural. Si usted quiere tener un monumento, un muñequito, comprar en tal lugar, se le hace bonito, un cuadro, no hay ningún problema. Son cosas naturales de la vida. Pero bueno, eso queda atrás del tema de la semana pasada. Primero en Corintios, dice el apóstol Pablo. Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué es la iglesia de Corintios? ¿Cuál es el trasfondo de la iglesia de Corintios? ¿Dónde estaba esta ciudad? ¿Qué estaba pasando ahí? Hermano, Corintio era una ciudad muy perversa, muy mala, inmoralmente muy dañada, como imagínense que usted estuviera viviendo en Las Vegas, la ciudad del pecado. Era como Las Vegas del antiguo tiempo, del mundo antiguo. Era una ciudad costera, hermano, donde el tráfico, por cuestiones del punto geográfico donde Corintio se encontraba, era necesario mucho tráfico por ahí. Llegaban los barcos, desembarcaban, cruzaban por tierra a otras partes de esas regiones de ahí, pero Corintio era un lugar, hermano, muy multicultural, de diferentes naciones llegaban ahí, y era muy inmoral ese lugar. En una de las partes más altas de la ciudad existía el templo a Afrodita, la diosa del amor, y tenían sacerdotisas. Y en ese lugar las sacerdotisas, como festejaban a Afrodita, o la veneraban, adoraban a la diosa del amor, pues tenían mujeres hermosas,
eran sacerdotisas prostitutas, supongo que cogían las más hermosas y ofrecían sus cultos y sus ritos a Afrodita. Y dicen que por las tardes bajaban a la ciudad, porque había tantos visitantes, gente entraba y salía, una ciudad muy movida, y bajaban las sacerdotisas a ofrecer sus servicios a la gente de Corintio. Una ciudad muy moral. Llegó a ser conocida Corintio como sinónimo de pecado y de desenfreno. Por ejemplo, la frase "me fui a corintiar" era que se había ido a Las Vegas, y que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, veniste y lo que hiciste en Las Vegas, pico cerrado, se quedó en Las Vegas. Y así era Corintio, eran Las Vegas del antiguo tiempo. Y entonces allí el apóstol Pablo puso un fundamento, fue a predicar el evangelio. Y Cristo, de ahí, de esa gente inmoral, llamó gente al evangelio. Y se apartó Cristo de una iglesia de esa ciudad, de la más inmoral de todas. Y la iglesia de Corintio, hermano, tenía muchos problemas de carnalidad, hermano. El apóstol Pablo le manda una carta donde le dice: yo fui con ustedes, pero no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, porque ustedes tenían envidia, celos, contiendas, disensiones. Y dice: ¿no sois acaso carnales y no sois espirituales? Tenían problemas de inmoralidad, incluso había un problema de inmoralidad, de incesto dentro de la propia iglesia. Y Pablo les envió una carta reprendiendo a los corintios. No solamente eran que algunos estaban practicando pecado, los propios líderes, lo que llama Pablo, estaban envanecidos, no aplicaban disciplina. ¿Por qué, hermano? La iglesia estaba naciendo y la iglesia aún no tenía, hermano, orden y disciplina en el Señor. Dios le estaba dando forma a la iglesia. Dios a través del apóstol Pablo les envió una carta, que es palabra de Dios, para decirles cómo deben vivir. Pero eso es lo curioso, que a pesar de que Corintios, esa iglesia, era una iglesia muy carnal, era una iglesia que estaba llena de dones. Ningún don le hacía falta, decía el apóstol Pablo. Ningún don, está completo, tiene todo tipo de dones. Lo cual nos enseña una cosa ahí, hermanos, que el don, como hablar en lenguas, y el hacer un milagro, y el hacer muchas otras cosas que pongo por dentro de la iglesia, dones milagrosos, no necesariamente se dejan ver a través de una persona que es madura espiritualmente. Vemos el caso en Corintios, que gente inmadura estaba manifestando dones. Hermano, eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Hay gente que puede manifestar dones que el Espíritu lo da por gracia, pero si la persona no es madura todavía, no es madura en su carácter. Situaciones le mueven, situaciones le hacen perder la cabeza, no tiene palabra, no tiene fundamento, no, su sí no es sí, su no no es no, no tiene todavía un carácter formado. No sabe cuándo confiar en las personas, no sabe cuándo está hablando la verdad, no es congruente con las cosas, pero tiene dones. Porque Dios en su gracia te da dones. Y los corintios eran inmaduros espiritualmente, pero estaban dotados, llenos de dones. Dios había derramado en ellos. Pero Dios trae corrección a través de primera de Corintios, a través del apóstol Pablo. Entonces, era un tanto difícil para la iglesia de Corintio, hermano, vivir en Las Vegas, por decirlo así, viendo tanto pecado, y ellos como que estaban como habituados a eso. Es decir, que no manifestaban, hermano, frutos. No eran ellos todavía, no estaban dominados por el Espíritu de Dios. Ya no eran de la antigua naturaleza, ya eran nacidos de nuevo, ya eran cristianos. Pero aún, hermano, no vivían en el poder del Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios vive en el poder del Espíritu Santo, es cuando vive gobernado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vemos las evidencias de una persona gobernada por el Espíritu Santo? Es en el modo de vivir, en la madurez, en la manera de hablar, en su compromiso, en su integridad. Tales cosas como mencioné hace rato: su sí es sí, su no es no. Él no está, la persona no está, ¿cómo se dice la palabra? Divagando en dos pensamientos, que no hay esa cuestión bipolar de que sí, ahora no, mejor sí, no, mejor no. Ese es un asunto de una señal de inmadurez. Que las cosas tienen que tener una congruencia, tiene que haber persistencia, tiene que haber permanencia en las cosas.
Esas cosas muestran una madurez en el carácter, es decir, que el carácter de Cristo va siendo formado en una persona. Es una persona llena del Espíritu Santo, dominada por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos santifica, y el Espíritu Santo nos santifica, hermano, a través de su palabra. Jesús dijo: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en la palabra nosotros somos santificados. ¿Por qué somos santificados y crecemos nosotros en santidad cuando leemos la palabra? Sencillo. Y tomamos el ejemplo la semana pasada. ¿Cuántos aquí de nosotros llegamos a la clase la semana pasada con una idea de ver la vida espiritual? ¡Pum! Esa es mi idea, esa es mi ideología, ese es mi concepto, y que nadie me saque de este cascarón. Pero viene la palabra y veo ese: ¡ah, caramba! Yo no sabía que yo ni había pasado por esos renglones del capítulo 14 de Romanos, alguien puede decir. Entonces, lo que yo pensaba, yo salgo de la clase y yo lo hago a un lado. Quito mi pensamiento, mi filosofía, mi manera de pensar, y yo la suplanto por la palabra de Dios. Entonces, esos pensamientos que tenían la apariencia de buenos, me di cuenta que eran supersticiosos. Me di cuenta que eran totalmente humanos y que no tenían poder de Dios y que yo estaba errado. Entonces, yo quito eso, me desprendo de una cosa para que la palabra de Dios me suplante, y yo soy santificado en el Señor, porque eso me permite crecer en santidad. Es decir, mi compromiso con el Señor va a seguir creciendo, pero ahora de la forma que yo sé que a Dios le agrada. Esto es lo que a Dios le agrada, y por esta verdad yo doy la vida, y por esta verdad yo me afirmo, y por esta verdad yo sigo. Entonces somos nosotros, estamos constantemente suplantados por la palabra de Dios, quitando nuestro pensamiento para suplantarlo por la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él dice Pablo, es el que da presentado que el escritor de la carta es Pablo. Aquí no hay duda de quién la escribió, él pone su nombre ahí. Y él dice que ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero apóstol de los verdaderos, pues, no de los falsos, no de los que hoy. Y no, hermano, que los falsos apóstoles no son apenas ahora que andan ahí de populares en la televisión, que populan por todos lados. Los falsos apóstoles desde los tiempos de Pablo ya andaban. Cuando el Señor le manda las cartas a la iglesia en Apocalipsis, le dice: ya has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. Esos falsos apóstoles siempre se han colado, hermano, y siempre lo va a haber. Pero Pablo era un verdadero apóstol, hermano, y fue por la voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que Pablo llegara a ser apóstol de Jesucristo. Ahora, junto con el hermano Sóstenes, él escribió esta carta, porque dice: y el hermano Sóstenes. Ahora, ¿a quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios. ¿Ya escuchó el trasfondo que le di? El contexto del Corintio, el problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio, problema de carnalidad, y lo vamos a ver ahorita, escucharlo, leerlo. El propio apóstol Pablo dice que no son espirituales, sois carnales, insiste una y otra vez, no son espirituales todavía, aún son carnales, dice. Pero a esa iglesia que Pablo le va a decir que son carnales, niños en Cristo, dice que esa es la iglesia de Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que puede ser una persona inmadura, una persona que está batallando con problemas de carnalidad, y que sea parte de la iglesia de Dios? ¿Es posible eso? Esa es la pregunta. ¿Es posible? ¿O es acaso cuando cada uno de nosotros nos convertimos en nuestro primer día, ya manifestamos o mostramos unos niveles de santidad y de madurez altísimo en la tercera semana? ¿No es acaso un proceso? ¿No es acaso que vamos aprendiendo y cada vez vamos moderando más? Parece ser que hay un proceso en el cual que somos todavía inmaduros, niños en Cristo, carnales, en el cual no hemos aprendido todavía a desarrollar la vida del Espíritu, hermano. La vida del Espíritu se va aprendiendo, hermano, conforme uno va caminando con el Señor. Uno no sabe, hermano, cómo vivir la vida cristiana cuando uno recién se convierte. Uno tiene que venir a ser discípulo. Jesús dijo que llevaran este evangelio, digo, a todas las naciones, enseñándoles que hagan todas las cosas. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda cosa que le dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Por qué necesidad de enseñarle? Bueno, Señor, y si tú envías tu Espíritu Santo y el momento que se convirtió le diste el Espíritu Santo, ¿y para qué lo voy a enseñar? Pues le enseñé tu Espíritu Santo. No, no es así. El Señor dice, enséñale.
Hay una tarea en conjunto, hermano, una tarea en conjunto que hace el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ha venido a auxiliar, a ayudar, a perfeccionar la obra, hermano, en el ministerio, pero somos nosotros, los maestros, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los profetas, que edificamos el cuerpo de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos nosotros callarnos o no hacer nada, decir, ¿y yo para qué estudio? ¿Para qué? Yo nomás llego el domingo, me paro aquí y hay que el Espíritu Santo me haga decir no sé qué cosa. No, el Espíritu Santo no va a ser así. A lo mejor usted estando ahí sintió motivado, así de esto, dijo el otro, pero el Espíritu Santo, de su propio vientre está sacando, pero ese hombre ni fue, o esa mujer no fue a la palabra. Yo del depósito no estoy sacando porque ese depósito está vacío. El Espíritu Santo actúa juntamente con nosotros. El Espíritu Santo nos colabora, nos auxilia, nuestra guía, pero la obra, hermano, la obra, somos nosotros los responsables de trabajar en la obra, pero no lo hacemos solo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos llevar la obra. Así que decir, somos nosotros los que hacemos la obra con la ayuda del Espíritu Santo. Ambas cosas son importantes, hermano. Que hagamos la obra, que usemos la palabra y que el Espíritu Santo nos auxilie. Entonces, estas personas, bebés en Cristo, niños en Cristo, carnales aún, dice el apóstol, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Los reportes a Pablo ya le habían llegado, ¿ok? De cómo esa iglesia estaba conduciendo. Pero el apóstol Pablo no dice a esa asquerosa sinagoga de Satanás que está en Corinto, a esos falsos cristianos que todavía andan en disensiones y divisiones. No, él dice a la iglesia de Dios. Él es el padre, él era el padre espiritual de esa gente. Y él con amor les hablaba a la iglesia en Corinto. Fíjense, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo santificados? ¿Qué no ves, Pablo, que estos hombres andan todavía en soberbia, en discordia, en divisiones, y tú le llamas que son santificados en Cristo Jesús? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, hay cosas que hay que tratar con ese pueblo, con esa iglesia, pero son los santificados en Cristo Jesús. Cristo los ha santificado. Y entonces el apóstol Pablo para eso estaba puesto como apóstol, para edificar la iglesia. Ok. Ahora, fíjense, en la iglesia de Dios están santificados en Cristo Jesús, pero son llamados a ser santos. Eso que, hermano, nos muestra en la santificación dos cosas que es importante que entendamos y la hemos hablado aquí anteriormente. La santificación, hermano, es progresiva y es posicional. En el momento que nosotros venimos a Cristo, somos posicionados delante de Dios como santos, pero a la vez la santidad es progresiva. Nosotros empezamos a crecer en santidad. Somos santos, ya declarados por Dios a través de la justificación, y lo vimos en los primeros capítulos de Romanos, que Él nos declara justos. Somos santos, ya santificados, ya justificados, pero además somos llamados a ser santos, a seguir creciendo en esa santidad. Ahora, aquel que no crece en santidad, hermano, esta es la cosa más dura que hay que predicar en el Evangelio. Aquel que no crece en santidad no es parte del cuerpo. Aquel que no crece en santidad no es de Cristo. Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, en el Evangelio de Cristo, y se va del camino, ese no es de Cristo. Ese no es de Cristo. Ser salvo, hermano, no es que, bueno, que yo fui santificado y ya la hice, yo que usted me santificó. No te apures, no te apures. Si realmente has sido santificado, tu vida lo va a manifestar. ¿Cómo? Te veremos pegadito de Cristo. Pegadito de Cristo. Y no te vas a apartar ni a diestra ni a siniestra. En el momento que intentes apartarte, Dios, como buen padre fiel, va a venir a disciplinarte, pero otra vez estás metido en el camino. Intentas, ahí andas como que medio saliéndote del camino, y Dios te vuelve a disciplinar. Es una constante disciplina, porque Dios es el que te guarda sin caída. Dios es el que no te deja caer. Pero el momento que usted se deja caer y se va a vivir en el mundo y anda en el mundo y disfruta el mundo, yo acepté a Cristo. Yo tenía, déjame recuerdo, ¿qué edad tenía yo cuando acepté a Cristo? Sí, yo lo acepté, hasta soy bautizado. Hoy tengo mi certificado cuando bautizaron en la iglesia de tal lugar.
Ah, pero yo te digo una cosa, vas caminito al infierno, vas derechito al infierno. ¿Por qué? Por tu vida. Tú no estás perseverando en Cristo, tú no estás viviendo detrás de Cristo. Cierto que son santificados, pero también es cierto que a los mismos que Dios santificó, a esos mismos que llamó, a estos mismos, hermano, el Señor los santificó y los glorificó. Es Dios el mismo que lo hace pasar por todo un proceso. Pero quien falla esa parte del proceso muestra de que no debe. Una persona apostata de la fe de Cristo, ¡ay! Se va echando peste de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Porque no permanecieron. Porque si habrían sido de nosotros, dice el apóstol Juan, habrían permanecido. Porque Dios es el que los permanece. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos. Que realmente que Dios lo llamó, Dios lo escogió y lo santificó, lo justificó y lo santificó, también lo va a glorificar y Dios lo está perseverando. Pero aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, no persevera siguiendo al Señor, ese manifiesta que con su apostasía nunca puede ser.